Bien, ahora, una vez que hemos definido el ímpetu, estamos en condiciones de cerrar un cuadro que habíamos planteado hace tiempo cuando empezamos a definir trabajo y energía, si ustedes recuerdan, y es el siguiente concepto. Fíjense lo interesante y la analogía que se puede hacer. Teníamos este camino negro marcado acá, como ya lo dijimos varias veces, si uno conoce la fuerza sobre una partícula, luego aplicando la segunda ley de Newton puede calcular la aceleración e integrando puede calcular la velocidad. Ese es el camino por ley de Newton. ¿Qué estudiamos en la unidad 4 anterior? Que podemos hacer la integral de la fuerza en el desplazamiento y ahí tenemos un nuevo concepto llamado trabajo mecánico, que está relacionado con la velocidad a través de la energía cinética. Y esta es la expresión que habíamos llegado. ¿El trabajo qué es? La integral de la fuerza escalar desplazamiento, o sea, la circulación de la fuerza en la trayectoria. ¿Sí? Esto es un concepto escalar porque es el producto de dos vectores, fuerza y desplazamiento. Y eso vimos que por el teorema del trabajo de energía queda igual a la variación de la energía cinética. O sea que de alguna manera entonces el trabajo está relacionado con la velocidad a través justamente de esta ley que dimos en llamar el teorema del trabajo de energía. Fíjense ahora lo que hemos hecho. Hemos hecho otro integral de la fuerza, justamente la que faltaba. Acá hicimos la integral en el desplazamiento, acá es la integral en el tiempo. ¿Ven ustedes? Estoy integrando por el camino rojo ahora. Y este concepto que es la integral de la fuerza en el tiempo, ¿qué es? Es lo que llamamos impulso. ¿Sí? ¿Y cómo está relacionado con la velocidad? Está relacionado con la velocidad por el cambio del ímpetu o de la cantidad de movimiento. ¿Ven ustedes? Entonces, esta sería la ley, el teorema del trabajo de energía, que es esta que está acá, y esta sería la ley esta. ¿Mm? El trabajo es igual a la variación de energía cinética y el ímpetu es igual a la variación de la cantidad de movimiento o ímpetu. ¿Ven ustedes la analogía que puedo hacer? Bien. Una es una integral entonces de un producto escalar y me da un escalar. Otra es una integral de un escalar por un vector. Fíjense, la fuerza es vector, el tiempo es escalar. Esto necesariamente tiene que ser vector, que justamente por eso es impulso. Y es la variación de una cantidad vectorial, que es el ímpetu. Esto es escalar, variación de una cantidad escalar. Entonces, tiene que quedar claro que son dos conceptos muy distintos, pero uno puede ver cierta analogía en esto. Esto uno diría, bueno, ¿cuál es entonces la que uso? Bueno, antiguamente, después de Newton, hubo una polémica entre Descartes, el famoso filósofo francés, y Leibniz, que era un alemán, que Leibniz había estudiado la parte, digamos, matemática y había descubierto el cálculo a través de la matemática pura, mientras que la aplicación del cálculo la había hecho Newton. Eso es una discusión que vamos a hacer un poco posteriormente. Pero en ese momento entonces Descartes decía que en realidad la verdadera medida de la fuerza, o sea, el resultado final de la fuerza era este que está acá, el cambio en el ímpetu del cuerpo. Y Leibniz decía que no, que la verdadera medida de la fuerza era esta integral y eso producía el cambio en energía cinética. Hubo cierta confusión, pero después se aclararon a partir del siglo XVIII, que fue el siglo del reino de la mecánica. Recuerden que Newton publicó su libro en 1685, a finales del siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, Newton murió en 1727, y los que siguieron, entre ellos D'Alembert y otros más, fue el reino de la mecánica, todo el siglo XVIII, y se vio que los dos conceptos eran válidos y eran complementarios. De acuerdo al tipo de problema, de acuerdo a lo que yo necesite, puedo utilizar un concepto u otro. No son excluyentes. No es que hay una verdadera medida de la fuerza, una mejor que otra, no. Ambas son útiles, ambos son conceptos muy interesantes, tanto el trabajo como el impulso, tanto la energía cinética como la variación de la cantidad de movimiento o el ímpetu. Ambos conceptos, o todo esto que está acá, es todo muy útil y me permite entonces encontrar caminos alternativos para resolver problemas que no sean directamente aplicando ley de Newton, sino, insisto, por este camino azul, que sería utilizando trabajo y energía cinética, o por este camino rojo, utilizando impulso y cantidad de movimiento o ímpetu. ¿Está claro? Esto sería entonces lo que cierra lo que hemos visto teóricamente acerca de las distintas maneras que tengo de resolver un problema. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a utilizar los dos conceptos, uno y otro, y vamos a ver ahora justamente en el próximo video, cuando hablemos de distintos tipos de choques, qué pasa con una cosa y qué pasa con la otra, qué pasa con la energía cinética y qué pasa con la cantidad de movimiento. Bien, justamente entonces analizando la cantidad de movimiento y la energía cinética podemos clasificar las colisiones o los choques. ¿Qué decimos primero? ¿Qué pasa en toda colisión? Se conserva la cantidad de movimiento e ímpetu. Eso ocurre siempre. O sea que todos los choques o todas las colisiones van a cumplir con esa condición. Bien.
Analicemos ahora qué pasa con la energía cinética. ¿Qué pasa? En la energía cinética puede ocurrir dos cosas, que se conserve o que no se conserve. ¿Qué significa que se conserve? Que no hay variación de energía cinética antes y después del choque, o sea que la energía cinética es constante, o que haya variación de energía cinética. Bien, entonces los dividimos en dos grandes grupos. Aquellos choques en los cuales se conserva la energía cinética se llaman choques elásticos. ¿Por qué? Porque los cuerpos son entonces perfectamente elásticos. ¿Se acuerdan cuál es la propiedad llamada elasticidad? Ya lo van a estudiar con mucho más detalle más adelante en la carrera, pero básicamente un cuerpo se deforma y si luego de cesar digamos, la acción el cuerpo vuelve a tener su forma original, se dice que es perfectamente elástico. Es la capacidad que tiene entonces un cuerpo de deformarse y luego retomar a su forma normal. Sería un resorte ideal. Yo lo comprimo y luego lo suelto y vuelve a su forma ideal. Si no hay, digamos, pérdida de energía en el sentido de que toda la energía potencial que almacenó después la devuelve el cuerpo, esto es fuera, insisto, un resorte, lo comprimo, almacena energía potencial y luego la devuelve. Si ese proceso de almacenamiento y devolución de energía potencial elástica es perfecto, o sea que todo lo que almacenó lo devuelve, se dice que el cuerpo es perfectamente elástico o elástico a secas. Obviamente eso no existe. En todo proceso, como ocurre con estas bolas, cuando, digamos, la bola se comprime y luego vuelve a su posición, hay una pérdida, debido al material, debido al calor, a una serie de cosas. Ustedes mismos saben que en el tenis, por ejemplo, las pelotas tienen un cierto tiempo, se juega una cierta cantidad de games y luego se reemplazan porque va perdiendo su capacidad elástica, justamente lo que ocurre, ¿no? De tanto jugar, la bola pierde su capacidad elástica y, bueno, se comporta de manera distinta. Entonces hay que reemplazarla. Por eso ocurre, porque son elementos reales. Entonces, en general, los elementos no son elásticos, son justamente inelásticos. O sea que en este proceso, la energía cinética se transforma en potencial y luego en cinética, pero hay un proceso de pérdida de energía mecánica, que por supuesto la energía siempre se conserva, de todas formas, pero lo que se pierde es la energía mecánica y se convierte en otro tipo de energía, en calor básicamente, deformación permanente del cuerpo, las fibras se van gastando, etc. Todo un proceso de cuerpos reales. Entonces, insisto, básicamente clasificamos a los choques en dos grandes grupos, elásticos e inelásticos. Los elásticos son entonces aquellos que son ideales, en los que se conserva la energía cinética, y los inelásticos son los que no se conservan energía cinética. En el caso de, por ejemplo, choques de bola de billar, prácticamente son elásticos, porque las bolas de billar son muy duras, como ustedes se imaginan, y este proceso de formación casi no se puede ver, es microscópico, ¿no? Porque se imaginan, no es lo mismo esta bola, que uno las ve bien cómo interactúan y cómo se deforman, que una pelota, una bola de billar. Así que uno puede decir que una bola de billar, que es muy dura, es casi un choque inelástico. Elástico, perdón, un choque elástico. Y lo mismo ocurre con las partículas subatómicas. Un choque entre dos protones, un neutrón y protón, es casi totalmente elástico porque esas partículas no se deforman. Así que esta teoría es muy interesante, aunque sea para cuerpos ideales, se aplica mucho, insisto, tanto en la física atómica como en los cuerpos como la bola de billar, que son bastante duros. En otros casos no, hay que utilizar entonces la teoría de choque inelástico. Bien, diciendo esto, dentro del choque inelástico tenemos a su vez otras clasificaciones dentro de los inelásticos. La energía cinética no es constante, pero ¿qué puede ocurrir? Puede aumentar o puede disminuir. ¿Aumentar qué significa? Que la energía final sea mayor que la inicial. Disminuir, bueno, al revés, que la final sea menor que la inicial. Si la energía cinética final es mayor que la inicial, se dice que es un choque explosivo. ¿Sí? Ustedes ya se imaginan por qué. Hay un problema que hemos hecho, el problema del jarrón que se parte, por ejemplo, en dos o tres pedazos. Si el jarrón está en reposo y de repente explota, ¿qué pasa? La energía cinética, que era cero al principio, al final tiene un cierto valor, mayor que la inicial, por supuesto. ¿De dónde vino esa energía cinética? Justamente vino de la explosión, ¿no? De una energía química, de la pólvora o lo que fuere. Entonces, la energía cinética aumenta. Por eso llaman choques explosivos. ¿Qué pasa si al revés? En el choque común, los cuerpos se deforman y luego la energía cinética se pierde por esta deformación, caso clásico. No tienen nombre especial, se llaman inelásticos. A veces se llaman inelásticos propiamente dichos, ¿no? Y a veces algunos libros dicen que no hablan de eso, sino hablan de choques explosivos e inelásticos, ¿sí? Yo acá, bueno, es una discusión eso. Los choques explosivos son inelásticos también. ¿Está claro? Son inelásticos. Porque inelástico es lo que no es elástico. Punto. No hay otra discusión. Inelástico, no elástico. Entonces, están los explosivos y ¿cuáles son los otros, los que la energía se pierde? Bueno, decimos inelásticos a secas. O a veces inelásticos propiamente dichos, lo cual no me gusta a mí decir así.
No tiene un nombre como el explosivo, así que bueno, ustedes recuerden que ambos son inelásticos. ¿Sí? Obviamente. Y digamos, los explosivos están por un lado y los otros, los que no son explosivos, les decimos que son inelásticos a secas. Es un tema digamos, de lenguaje. Pero ustedes tienen que recordar que los explosivos son también inelásticos. Porque, repito, ¿qué es inelástico? Es cuando no se conserva energía cinética. Punto. Esa es la definición de inelástico. Ninguna otra más. Así que bueno, a falta de mejor nombre, decimos simplemente que cuando la energía cinética es menor, los llamamos simplemente choques inelásticos. A secas. Sin más. Dentro de los choques inelásticos, hay un choque especial que se llama choques plásticos, que son inelásticos, por supuesto, y es una subdefinición de inelásticos, que es cuando las velocidades finales de los dos cuerpos son iguales, o sea que los cuerpos quedan pegados. Esto es un choque, ¡tac!, quedan pegados y después se mueven con una sola velocidad final, única. Los cuerpos quedan enganchados. ¿Sí? Eso se llama choque plástico. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la plasticidad es justamente lo contrario de la elasticidad. ¿La plasticidad qué es? Justamente, por eso digo que es lo contrario. Si uno, por ejemplo, tiene una masa, una masilla, como la que se usa para sellar ventanas, o la plastilina, uno la deforma y ¿cómo queda el cuerpo? Absolutamente deformado, no vuelve, ¿no? La plastilina justamente uno la deforma y queda deformada. Entonces, justamente es todo lo contrario de la elasticidad. Son los plásticos que son cuerpos que se deforman y luego no retornan a su forma original. No confundan plástico en el sentido este con plástico en el sentido del producto químico, por ejemplo, una regla de plástico o un objeto de plástico, cualquiera, ¿no? Eso es otra cosa, ¿sí? La palabra es la misma, plástico, pero no es lo mismo, insisto. Una regla de plástico es plástico porque es el material. La regla de plástico puede ser elástica. Yo no tengo ninguna acá, pero ustedes pueden agarrar una regla de plástico, la pueden doblar un poco y después ven que vuelve a su posición. O sea que la regla de plástico en realidad es elástica. Ven ustedes, ¿no? Así que no confundan el producto químico plástico, que es un polímero, bueno, es una generalización, ¿no?, de productos químicos, con la propiedad llamada plasticidad. Son cosas absolutamente diferentes. Bueno, también, por ejemplo, está el enduido plástico para sellar paredes, se llama enduido plástico. Todo lo que es plástico, entonces, que es cuerpos que se deforman y no retoman nunca su posición, su forma original. Y entonces, en ese caso particular, los cuerpos quedan enganchados, como dije recién, y la velocidad final de ambos es exactamente la misma. Es como si fuera un solo cuerpo después del choque. Esto vamos a ver en los próximos videos que nos va a solucionar bastante los problemas. El hecho de que las velocidades sean iguales, porque en vez de tener dos incógnitas, ¿qué va a ocurrir? Si las velocidades son iguales, es la misma, entonces tengo una sola incógnita al final del choque. Más fácil para resolver. Bien, esta es entonces la categoría de choques que vamos a tener. Vamos a arrancar por los elásticos y luego vamos a ver los inelásticos.